Bueno, me les voy a compartir rápidamente un fragmento sobre este libro, Análisis arquetípico de los cuentos de Vidal del Bardo. Ahí está mi nombre, Jorge Sánchez Inés, que pues en realidad fue mi tesis de licenciatura, ¿no? O sea, para titularme como psicólogo, yo traía ya una formación extraescolar, digamos, de estar analizando esto de los cuentos de hadas desde el psicoanálisis, ¿no? O sea, estas cosas, ya sabes, como el héroe, ¿no? Muy conocido, el arquetipo del héroe que lo estudia Otto Rank, lo estudia más ampliamente Joseph Campbell, que no era propiamente psicólogo, sino mitólogo, pero va trabajando sobre esta línea. Y bueno, en este caso del arquetipo del héroe, está un poco relacionado con esto que les voy a contar, pero es como para poner un poquito del material. Tú sabes que más o menos este arquetipo, como muchos otros, tiene una narrativa como, digamos, ya establecida, es decir, como hay una historia que se repite en todas las culturas y en todos los tiempos, y del caso del héroe, pues básicamente trata de un eh, niño, pues que es hijo como de reyes, de extraterrestres o de padres que tienen como una condición superior al común de los seres humanos, pero dado que hay una profecía fatal, este niño es abandonado en el campo con la intención de que muera, tal. Sin embargo, es rescatado por pastores o generalmente gente humilde, que en el caso, por ejemplo, como de Superman, pues son como humanos, digo, a comparación de los papás biológicos de Superman, que son eh, extraterrestres, o en el caso de Harry Potter, que son magos y moguls, ¿no? Pero bueno, ahorita voy un poco a eso porque tiene relación con esto de los cuentos de Beedle. Y regreso un poco a la narrativa. Como recordarás, te digo, los papás humildes lo rescatan, lo cuidan, tal, y llegada a la adolescencia, este niño divino, casi siempre niño, no es, porque sí hay algo de género ahí, pero es casi siempre niño, hombre, pues descubre su origen divino, se entera de que sus padres adoptivos son tal, descubre esto y pues la profecía fatal termina por cumplirse, la cual casi siempre señala como la destrucción del reino o una cosa así, que en el caso de, por ejemplo, Edipo, pues se casa con su mamá y mata a su padre. Bueno, entonces, pues esto como puedes notar, tiene que ver con los arquetipos, que te digo que en muchas ocasiones ya tienen una narrativa preestablecida. Sin embargo, es importante destacar que en el caso de la psicología, o sea, sí se habla de esta narrativa, de estas historias, que es un terreno más de la literatura. Si te interesa, puedes consultar a Vladimir Prop, ¿no? Entre otros teóricos. Borges también de repente por ahí habla, ¿no? De las convenciones de la literatura. Pero volviendo un poco al tema de la psicología, insisto, al margen de estas narrativas comunes y compartidas a lo largo del tiempo y de la historia, hay una serie de elementos más bien como emocionales, mentales y de comportamiento que están siendo compartidas por todos estos personajes a los que Jung, sin embargo, denomina arquetipos, es decir, una serie de moldes casi siempre humanos, insisto, también compartidos por toda la humanidad y tal, pero que aparecen entre otros lugares pues en el arte en general, en sueños, mitos y en cuentos de hadas. Esto ya después lo estudiaron como a mayor profundidad los post-jungianos, que de hecho más bien son como mujeres, ¿no? Mujeres que se dedicaron a estudiar mitos, cuentos de hadas. Por ahí está Marguerite von Franz, Jean Shinoda Bolen es otra autora. O sea, si eres psicólogo y por algo estás escuchando esto, o te interesa el tema en general, ahí te metes a internet a buscar post-jungianos. Otro día hablamos más como, un poco más profundamente de eso. Pero bueno, todo esto como marco de referencia para hablar de este libro que ya está escrito, o sea, lo voy a publicar tanto en digital como en físico en Amazon. Insisto, es mi tesis, pero lo que estoy haciendo es, ya voy ahorita al tema, es, pues más bien como trabajar, ya ni siquiera fue corrección de estilo, porque solo le quité un párrafo que le estaba sumando así de 3 líneas. Ya ahorita estoy trabajando más bien como, es corrección ya ortotipográfica, es decir, como puntos, comas, que bueno, de hecho también ya lo terminé, ¿no? O sea, puntos, comitas, de repente por ahí le puse una o en lugar de A a una palabra, cositas así. Pero bueno, ahorita me estoy yendo al Word. ¿Por qué? Este libro está relacionado con lo que estoy contando, ¿eh? Porque ya le estoy dando el formato, ¿no? O sea, no, de hecho lo podría maquetar directamente aquí en Word, pero hubo un libro de ficción que sí trabajé aquí, pero este sí lo quiero trabajar en InDesign, que es como un poco más profesional. Entonces estoy ahí, pues, negociando entre los dos programas. Bueno, de hecho, por ejemplo, este tendría que ir acá abajo
Y déjame regresarme. Entonces, estoy trabajando este libro. Ahora sí, ¿de qué trata? ¿No? O sea, como realmente es muy, muy sencillo, además de ser un entrenamiento en psicología con respecto a los cuentos de hadas, es decir, voy abordando, ¿no? ¿Qué dice la psicología general, la terapia sistémica, la terapia narrativa y especialmente el psicoanálisis y la psicología analítica, ¿qué dicen de los cuentos de hadas? Y así muy, muy rápido, pues te hablan desde la adquisición del lenguaje, de procesos o fortalecimiento de procesos psicológicos como la memoria, digo, el lenguaje, la socialización, incluso, pero específicamente con el tema del psicoanálisis, la línea central, digamos, de los estudios, lo que arrojan, por lo menos en la década del 2000 al 2010, más o menos, es que tiene que ver, además de lo clásico que dice Freud, tiene que ver con cómo el autor, el escritor, por medio de la obra va sacando o metabolizando y explorando como algunos miedos, ¿no? Que ya propiamente en la terminología psicoanalítica pues, pueden ser como represiones, ¿no? Entre otras, ¿no? Insisto, yo no soy como psicoanalista, tengo algunos términos básicos como este de la represión, pero por ahí va, ¿no? Con la identificación, idealización, o sea, que son como mecanismos de defensa, ¿no? Bueno, las comillas las marco porque no lo digo solo desde el psicoanálisis, pero va por ahí, con cómo el autor puede proyectar como miedos o pulsiones internas por medio de los personajes por ahí va. En el caso ya propiamente de la psicología analítica se pone más interesante porque si retomamos el tema de los arquetipos, de estas figuras eternas repetidas en todos los lugares y tal, pues nos encontramos que en muchos de los cuentos de hadas, insisto, además de sueños y X, pues aparecen constantemente en estos cuentos, digo, compilados, ¿no? Por distintos autores, Grimm, Perrault, no sé cómo se pronuncia, etcétera, y que en el caso específico de J.K. Rowling escribió y conjuntó 5 cuentos de hadas, quizás el más conocido es el de la fábula de los 3 hermanos, que tiene que ver, ya sabes, con la capa de invisibilidad, pero estos 5 cuentos de hadas, incluido este que te comento, desde luego eh, tienen arquetipos, ¿no? Es decir, recuerda que los arquetipos pueden ser el padre, la madre, la muerte, te digo, son estas figuras eternas que yo las fui ubicando dentro de este trabajo, sí, con una metodología, te digo, porque es una tesis, y no obstante, o sea, el texto corrido es un ensayo para los que les guste la creación literaria, de hecho, una tesis, ¿no? O sea, como bien dicho, pues es un ensayo, nada más que con formato que te pide la academia, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ya cuando salga, vas a encontrar como, déjame ver, me voy a adelantar el índice, vas a encontrar, bueno, déjame subirme tantito. Estos, esto de aquí, que estoy marcando aquí con el cursor, son epígrafes que sí son más bien como un tema literario, que son como adornos o anuncios de lo que contienen los capítulos, pero además de eso, como te decía, déjame ubicar alguno. Aquí está. A lo mejor no se va a ver tanto porque la pantalla está muy chiquita, pero aquí aparece una cita textual. Bueno, es de un periódico, pero déjame ubicar. Aquí hay, de un autor, ¿no? Ahí está. No, a lo mejor no se alcanza a ver también, porque la pantalla está chiquita, pero te vas a encontrar un poco con este formato, pero fuera de ahí, de detalles específicos, te vas a encontrar con esto. Ahora bien, como te decía, el libro en algún sentido es un entrenamiento, digo, con respecto a los cuentos de hadas en general, pero en el caso específico de los cuentos de Bill, lo que hice fue analizar desde la psicología analítica los arquetipos, ¿no? La teoría de Jung tiene más aspectos complejos, las funciones estas de pensamiento, sentimiento, emoción y sensación, o sea, hay como más elementos, ¿no? Si estás aquí también por lo de tu tesis, sabrás, ¿no? Cuando haces una tesis te piden como tomar una teoría o un autor y de las líneas de pensamiento, o sea, conceptos que maneja, tú eliges uno o dos o tres, es mejor tomar uno y ya desde ahí como tú revisas un fenómeno documental o de experiencia, lo que sea, y que en este caso fue esto, ¿no? Revisé los cuentos, fui revisando cuáles arquetipos aparecían, ahorita no te voy a contar todos los resultados, porque de hecho al final hice una tabla con el contenido de todos los arquetipos de estas figuras eternas, pero de entre las cosas que te voy a contar hoy, no te voy a contar el resultado final, eso lo dejo para después, pero fue algo muy curioso porque el arquetipo, y con eso voy a cerrar, el arquetipo de los enamorados, es decir, estos dos que se buscan, ¿no? Y como dice Octavio Paz, no viene citado aquí, pero como dice Octavio Paz, es esta parejita, ¿no? Cuya
debilidad es su fortaleza, ¿no? Y que en psicología analítica pues va por ahí, es decir, como esos dos que buscan el amor, ¿no? Y que narrativa, que eso no viene ahí, ¿no? Pero que narrativa, pues se trata del encuentro, desencuentro de estos dos que se aman y lo que sucede mientras se decide si sí o si no. Eso, que aquí en psicología analítica, pues se trata precisamente de eso, del encuentro, del amor, ¿no? Por medio de otra persona. Aparece tres veces, los enamorados aparecen tres veces, pero resulta que dos son fallidas, o sea, se separan y el otro sí se logra, ¿no? Otro día voy a hablar más, fíjate, sí, de esto, pero de esos dos de tres que se separan, hay una cosa una serie de criterios científicos sociales, y que a mí me hace pensar, y eso está escrito en la tesis, que, por ejemplo, este libro se publicó en la década del 2000, y también en esa década los divorcios acá en México se aumentaron. O sea, y curiosamente el estudio se hace aquí en México, ¿no? En cierto lugar de la capital del Estado de México, porque aquí vivo todavía, pues te digo, gracias a estos criterios yo sugiero, ¿no? Pues que eso, ¿no? Que ese libro, al ser un libro que está hablando de lo que está pasando en la cultura, no solo de Inglaterra, sino universal, podría pensarse digamos, que esos dos de tres separaciones en el libro podrían equivaler, insisto, como podrían equivaler a los divorcios que hay aquí en México, ¿no? Entonces, esa fue alguno de los hallazgos que se tuvo y otro, voy a hacer un esfuerzo extra, pero tiene que ver con los feminicidios. Estadísticamente, es un temota, ¿no? Tema muy grande, pero estadísticamente no es significativo dentro del libro, sin embargo, sí aparece. Esto lo voy a ir mencionando en otras conferencias ya cuando yo tenga el libro en físico y en digital para que te lo presente. Ahorita lo estoy arreglando, haciendo, pero resulta que, o sea, hay tres enamorados, ¿no? Uno sí se hace, dos no, pero de esos dos, en uno el príncipe mata a la princesa. Y si tú te das cuenta, al margen de lo que hemos platicado, de cómo los libros pueden hablar de lo que está sucediendo en una cultura, en un momento específico histórico, así como en el tema de los divorcios, ¿no? Que ya te expliqué, asimismo podría pensarse, insisto, aunque no es estadísticamente significativo, nos podría estar hablando de un feminicidio, o sea, porque si una cosa es que se separen el chavo y la chava, pero otra cosa es que él lo mate a ella, que específicamente aquí se trata de el cuento de El corazón peludo del brujo, ¿no? Para los fans lo reconocerán fácilmente, si no, ve a leer el libro, lo compras, digo, los cuentitos de Vidal el Bardo, y ella aparece. Entonces ese dato ya no lo incluye dentro de la tesis, insisto, porque no es significativo, o sea, porque, o sea, al margen de otras cosas que están ocurriendo en todo el libro y que podrían representar en la sociedad muchas cosas, no es, no es significativo. Sin embargo, fíjate bien, ¿eh? O sea, no es estadísticamente significativo, pero no quiere decir que no esté pasando. Esto, si a alguien le sirve, ¿no? Aquí académicamente, lo podría tomar desde un punto de vista feminista, ¿no? Porque es esto, te digo, esto último ya no viene en la tesis, ¿eh? O sea sí aparece marcado eso, pero este análisis posterior ya no. Podría ser una crítica como feminista, ¿no? Si a alguien le sirve, como, es decir, si contrastamos los cuentos con la realidad, ¿no? Humana, podría pensarse en esto, ¿no? Como los feminicidios están sucediendo. Es un problemota. O sea, estadísticamente sí también es muy fuerte, como algunos saben, pero estadísticamente también hay muchos otros problemas, ¿no? Pobreza, gente que se muere de hambre, violencia en las guerras, ¿no? Acá en México lo del narco, o sea, no sé, como digo, hay más cosas, ¿no? Como nada más el narco, ¿no? Pero hay un montón de problemas, o sea, justo como en este libro. En este libro hay un montón de arquetipos, un montón de vivencias, estadísticamente comparado con lo otro, no es, bueno, o sea, sí es importante porque también en uno de tres, o sea, tampoco es como nada, ¿no? O sea, insisto, no, estadísticamente no aparece lo suficiente como para que llame demasiado la atención, pero sí está pasando. O sea, como no es como tanto, pero tampoco es tan poquito, ¿no? Y entonces en ese sentido, y con esto voy a cerrar esta mini conferencia, lo que habría que estudiar es, sí, además de lo estadístico, porque por algo aparece, es lo cualitativo, ¿no? Es decir, como, oye, o sea, está bien que se separen, pero no está bien que el príncipe mate a la princesa, que insisto, ese podría ser.
una representación del feminicidio y que para cerrar, insisto, este análisis se hizo aquí en Toluca, Estado de México, que además en ese momento en el que yo escribí esto, pues era como de los estados del país a donde esto andaba más fuerte. Digo, ya como presta lo de Ciudad Juárez y tal, pero eso ya es, digo, nada más como un antecedente como un poco más histórico, pero llama la atención como algo que se escribió en Inglaterra y que está siendo estudiado aquí en Toluca, nos está marcando, digo, Toluca como capital del estado, como algo que se escribió en Inglaterra, nos está señalando, ¿no? Mediante un análisis psicológico, social, algo que está pasando aquí, como sorprenden de cómo algo que se escribe en Inglaterra nos está reflejando algo que está sucediendo aquí en Toluca y en todo en el Estado de México, por lo menos en el momento en el que se escribió. Ahorita habría que revisar las cifras, ¿no? Que ahora sí con eso cierro, que siguen siendo como lamentables porque esto se escribió hace 10 años. E insisto, no sé en qué lugar está el Estado de México con esto, con este tema fuerte, muy fuerte, pero aún así es como lamentable y triste que esto siga vigente.